Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 38. Y la palabra del Señor dice así: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Nuestro devocional se titula: Cristo explica por parábolas por qué sus discípulos no ayunaron. Este es un pasaje difícil y se ha explicado de diferentes maneras, de modo que apenas podemos dejar de desear que nuestro Salvador mismo haya dado una explicación de esas parábolas. Sin embargo, seguramente no los habría dejado sin explicar si no hubiera sido posible desentrañar su significado mediante una atenta consideración. Los fariseos preguntaban por qué los discípulos de Jesús nunca ayunaban. Ellos lo hacían a menudo, como se jactó uno de ellos en su oración: ayuno 2 veces por semana. Esos ayunos eran parte de esa justicia por la cual despertaron la admiración de la gente y por la cual esperaban comprar el cielo. Ahora bien, Juan el Bautista no había enseñado a sus discípulos a ayunar por obtener la justicia propia. Ellos ayunaban en dolor por sus pecados, de la misma manera que lo hacía Juan el Bautista. Jesús, sin embargo, no ayunaba abiertamente. ¿Cuánto ayunó en secreto? No lo sabemos, pero se le veía comer de la manera habitual y por eso se le llamaba hombre glotón y bebedor de vino. Sabemos que esta acusación era falsa y que el santo Jesús dio ejemplo de templanza, así como de todas las demás virtudes. Una vez, cuando estaba muy cansado, se negó a comer diciendo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y en otra ocasión se dice que ni siquiera tenía tiempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. El Señor relató varias parábolas para explicar sus razones de no enseñar a sus discípulos a ayunar. En la primera parábola se comparó a sí mismo con un novio. Este era el título que el mismo Juan le había dado diciendo: el que tiene a la esposa es el esposo. La iglesia era la novia, Cristo el novio. Jesús comparó a los discípulos, los ministros, con los hijos del aposento nupcial o con los amigos del novio que no podían llorar en la boda. Los discípulos estaban demasiado llenos de gozo como para ayunar, porque seguían a su maestro de un lugar a otro, presenciaban sus milagros y escuchaban sus discursos. Pero llegarían los días en que ya no disfrutarían de la presencia del novio y serían llamados a soportar duras pruebas, a sufrir hambre y sed y a ayunar con frecuencia. Jesús preparó a sus discípulos poco antes de dejarlos para las aflicciones que les aguardaban. Él les dijo: y aún viene la hora cuando a cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Léase Juan capítulo 16, versículos de 2 al 4. De la misma manera Jesús nos protege a nosotros de las duras pruebas. Es muy común encontrar que cuando entramos en la fe, nos inclinamos a pensar que no atravesaremos más pruebas ni lloraremos más. Pero finalmente la prueba llegará y debemos aferrarnos a las enseñanzas del Maestro. Por otra parte, el trabajo hogareño de remendar vestidos fue el tema de otra de las parábolas del Señor. Todo el que haya reparado alguna vez una prenda de lana sabe que no sería prudente arreglarla con telas rígidas sin preparar. Otra parábola fue tomada de la costumbre oriental de poner vino en odres. Estos odres, cuando eran viejos, no eran aptos para el vino nuevo, porque entonces estaban demasiado débiles para soportar su fermentación. Estas dos parábolas parecen tener un significado similar. No aludieron a la actual debilidad de los discípulos, eran nuevos conversos, y aún no podían sufrir grandes pruebas, porque aunque las prendas y los odres son fuertes al principio y débiles después, es todo lo contrario con los creyentes. Son débiles al principio y fuertes después. Pedro era tan débil al principio que algunos discursos desdeñosos lo indujeron a negar a su maestro, pero fue tan fuerte después que pudo soportar la crucifixión por su causa. El Señor concluyó su discurso con otra parábola: y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El Evangelio es como el mejor vino. Jesús le dio este vino al arrepentido que lloraba cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Se lo dio a sus amados discípulos cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar. Se lo dio al ladrón moribundo cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
nos lo ha dado, Él nos los ha ofrecido a nosotros. Estas son sus palabras: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Si hemos obedecido este llamado y hemos creído en Jesús con nuestro corazón, entonces hemos probado el mejor vino. Entonces disfrutaremos de la verdadera felicidad y la disfrutaremos para siempre, porque bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Salmos capítulo 32, versículos 1 y 2. ¿A quién pertenece esta bienaventuranza? No a los que se esfuerzan por sus buenas obras para ganar el favor de Dios, sino a los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25.